En una jornada de violencia sin precedentes, desde el estallido del intercambio de fuego con el grupo chiita Hezbolá hace casi un año, Israel desató ayer una campaña masiva de bombardeos contra diferentes puntos del Líbano que ha dejado hasta el momento 492 muertos, al menos 24 de ellos niños, unos 1.600 heridos y miles de familias desplazadas. Los miedos a una guerra abierta en territorio del Líbano se han avivado desde la primera hora de la mañana, cuando Israel empezó a lanzar intensos bombardeos en contra de diferentes áreas del sur del Líbano y también del valle de la Bekaa, en el este del país. Unas acciones que no han cesado en todo el día en estos feudos de Hezbolá. Como resultado, al menos 492 personas murieron y otras 1.645 han resultado heridas en estos ataques, según informaciones del Ministerio de Salud Pública libanés, citada por los diarios israelíes The Times of Israel y Haaretz. Como consecuencia de estos ataques, se desplazaron miles de familias de las zonas objetivos de las acciones, lo dijo el ministro libanés de Salud Pública, Firas Abiad, en conferencia de prensa en la que no ofreció cifras específicas acerca de cuántas personas o zonas están afectadas por las evacuaciones. Desde Beirut nos informa Joan Cabasés Vega, corresponsal de Radio Francia Internacional. Las fuerzas israelíes han lanzado la mayor ofensiva contra Líbano en 7 décadas de conflicto entre ambos países. El ejército hebreo reconoce haber lanzado ataques contra 1.300 posiciones que asegura que eran puntos militares de Hezbolá, algo que no podemos confirmar, y anuncia un cambio en la relación entre el Estado de Israel y la milicia libanesa. El Ministerio de Sanidad del gobierno de Líbano registra a esta hora casi 500 personas asesinadas en pocas horas, de las cuales al menos 35 serían niños. También hay más de 1.650 personas heridas. Al comienzo del día, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, advirtió a los libaneses que se alejaran de posiciones de Hezbolá. Una indicación confusa, puesto que Hezbolá es la autoridad de facto en todo el sur del país. Desde la primera hora de la mañana se han registrado colapsos en las carreteras que llevan hacia el norte del Líbano. Se calcula que decenas de miles de personas han huido de sus casas, distanciándose de la frontera con Israel. Casi 100 colegios en todo Líbano han abierto sus puertas para recibir a familias expulsadas por los bombardeos, sumándose a las más de 100.000 libaneses que ya habían abandonado sus pueblos en territorio fronterizo. Joe Biden asegura que los Estados Unidos trabajan para desescalar la tensión en el territorio, pero la población libanesa tiene presente el ejemplo de Gaza y no confía que la diplomacia estadounidense frene Israel. Desde Beirut para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega. Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana. El primer ministro libanés, Najib Mikati, anunció que viajará de improviso a Nueva York, donde se celebra la Asamblea General de la ONU, ante la oleada de bombardeos israelíes que la víspera causaron casi 500.000 de muertos en el Líbano. Dado los acontecimientos actuales, el primer ministro decidió dirigirse a Nueva York para realizar más contactos y por consiguiente se cancela la reunión del Consejo de Ministros que estaba prevista para las 11 de la mañana, lo informó el gobierno libanés a través de un comunicado. El grupo islamista Hamas lamentó la muerte de su comandante en el sur del Líbano, Mahmoud al-Nader, también conocido como Abu Saleh, en uno de los bombardeos lanzados por Israel contra su vecino del norte en el día de ayer. Con el mayor orgullo, dignidad y confianza en la inminente victoria de Alá, las brigadas de Al-Qassam exaltan ante nuestro pueblo y las masas de nuestra nación árabe e islámica el martirio de uno de sus valientes caballeros, líder de campo Hussein Mahmoud al-Nader, dijeron textual los islamistas en un comunicado. Al exaltar el martirio de nuestro heroico luchador, nos comprometemos ante Alá, nuestro pueblo y nuestra nación a continuar el camino de la resistencia, añade el texto. El ejército israelí dijo haber atacado una célula terrorista de Hezbolá y los lanzadores que habían utilizado para disparar contra la zona de Hamakim, al norte de Israel, durante la noche. Además, atacaron con artillería y tanques otros objetivos de la zona de Aitash Shav y Ramieh, en el sur del Líbano. La campaña aérea en el país vecino ha sido bautizada por el ejército como Operación Flechas del Norte
Solo ayer, Israel atacó unos 1.600 objetivos, incluidos lanzadores, puestos de mando e infraestructura tanto en el sur del Líbano como en el oriental valle de la Bekaa, donde causó un caos generalizado entre la población civil. En Israel, el ejército dijo haber detectado más de 200 cohetes ayer que hicieron sonar las sirenas en el norte del país y tan al sur como en algunos asentamientos de Cisjordania ocupada cerca de Tel Aviv, sin causar víctimas. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7, reunidos al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, advirtieron que las acciones y contrarreacciones corren el riesgo de magnificar esta peligrosa espiral de violencia y arrastrar a todo el Medio Oriente a un conflicto regional más amplio con consecuencias inimaginables. En una declaración del ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, como representante de turno del G7, se pide poner fin al actual ciclo destructivo y se subraya que ningún país saldrá beneficiado de una mayor escalada en Medio Oriente, después de los bombardeos lanzados por Israel contra el Líbano, en los que murieron casi 500 personas.